Regresamos aquí a Radio Sefarad con una edición de Por Israel en Voz, en la que traemos temas nuevos y traemos a su protagonista en los últimos tiempos, Israel Winnicki. ¿Qué tal? Shalom, ¿cómo están? Bien, seguimos aquí en Radio Sefarad hablando de temas de actualidad y también Por Israel en Voz, en este programa en el que Israel Winnicki habla a los oyentes de temas relacionados con, como decimos, la actualidad de Israel y también de la historia. Vamos a hablar de actualidad y vamos a hablar de historia, en cierto modo, hablando de un personaje, pero primero vamos a hablar de la Flotilla de la Libertad, de ese barco que llegaba a las costas y que parece que bueno, ha tenido que regresar, ¿no? Sí, no es que ha tenido que regresar, sino que está siendo remolcado hacia el puerto de Ashdod. Uh-huh. Es así. Un grupo de desocupados europeos tienen ganas de hacer turismo por el Mediterráneo. Entonces forman flotillas de la libertad, entre comillas, destinadas a Gaza para romper un bloqueo que es totalmente legal. La Marina israelí los intercepta, los lleva al puerto de Ashdod, revisan la carga. La carga, por supuesto, es enviada a Gaza, si es una carga potable. Voy a hacer una pequeña acotación porque digo carga potable. Cuando ocurrió lo del Mármara, los barcos fueron remolcados al puerto de Ashdod y la carga que llevaban eran medicamentos vencidos, sillas de rueda destruidas y mortajas para chicos. Por eso digo cargamento potable. Por supuesto, ese cargamento llega a Gaza, los que vienen en esa flotilla, tras pasar una noche no en un hotel de lujo precisamente, sino en una estación policial, son puestos en un avión de regreso a su país de origen. Hasta ahora todo iba así, y los barcos eran devueltos. Ahora hay un pequeño cambio, y lo van a tener que pensar 2 veces. Por una decisión de una corte regional de Jerusalén, se pueden confiscar los barcos, venderlos y el producto de la venta ser distribuidos a familiares de víctimas del terrorismo palestino. Hagamos un cálculo, ¿cuánto puede salir un barco? Hay discusiones, hay quienes dicen 50.000 euros, hay quienes dicen 100.000 euros. No importa. Esos barcos en realidad no son comprados por los grupos que organizan esas flotillas. Entre paréntesis, están organizados por una institución que responde directamente a Hamás. O sea, están organizados por la organización terrorista. Perdón. La organización es Comité para romper el sitio de Gaza. Y el Comité Internacional de Coordinación para la Gran Marcha del Retorno. Estos individuos, estas organizaciones alquilan los barcos, los fletan. Si esos barcos son confiscados y vendidos, el que alquiló el barco, el propietario, va a tener que reclamarle a esas organizaciones que le paguen por lo que perdieron. ¿No es así? Es algo lógico. Si yo tengo una propiedad, se la alquilo a otro, ese otro hace que esa propiedad se pierda, me la tiene que pagar. No me importa si le fue confiscada legalmente o no. Es mi propiedad, que me la pague. Entonces, estas organizaciones van a empezar a perder donantes
No van a tener quien les siga alquilando barcos porque sí. Si los propietarios de naves ven que las pierden y después tienen que volverse locos para cobrar el valor de la nave, no van a querer arriesgarse otra vez. Yo creo que ahora esta es una de las últimas flotillas de la libertad, entre comillas, que van a intentar llegar a romper el bloqueo en Gaza. ¿Y lo crees así, sí, por el hecho de que en las últimas ocasiones están viendo que no tiene efectividad, o por esa cuestión económica de la que nos hablabas? La cuestión económica, porque hasta ahora ellos alquilaban barcos porque los propietarios sabían que los barcos retornaban sin daño, recuperaban los barcos. Ahora no los van a recuperar. ¿Quién va a querer darle a una organización un barco en alquiler cuando sabe que va a perder su propiedad? A lo sumo les van a decir, bueno, vos querés el barco, pagame el valor. Te lo vendo, pero no te lo alquilo. Muy bien, pues esto es lo que tenía que contarnos Israel Winnicki en relación a esa interceptación del barco principal de la llamada Flotilla de la Libertad que el ejército de Israel hacía este domingo. Y ahora pasamos a hablar, decía antes, de la historia también, de alguna forma, porque ayer fue liberada de prisión Ahed Tamimi, la chica palestina. Antes se decía la niña palestina. En esa historia a la que me refería ahora ya es una chica, una adolescente de 17 años. Háblanos un poco de ella para poner en situación a los oyentes y cuéntanos acerca de esta liberación. Me voy a remontar un poco en la historia. En los sistemas dictatoriales, como el nazismo, el comunismo en Rusia o el fascismo en Italia, a los niños se los adoctrinaba desde pequeños. Así, por ejemplo, en Alemania tenemos las juventudes hitlerianas, que fueron semillero de las SS y también de las juventudes hitlerianas salieron los últimos defensores del Reich. En la Unión Soviética estaban los jóvenes pioneros, también adoctrinados dentro del sistema comunista, que llegaron a niveles como llegar a denunciar a sus propios padres por traición a la Unión Soviética. Hubo un caso de un chico ucraniano, no recuerdo el nombre, que denunció al propio padre y el padre terminó fusilado. Hasta tal punto estaba fanatizado. En la Italia fascista estaban los Balilla, que vendría a ser el equivalente de las juventudes hitlerianas. También fueron digamos, el semillero de las juventudes fascistas. ¿A qué viene todo esto? Tengo nietas que estudian en escuelas israelíes. Tengo nietos que estudian en escuelas israelíes y que aprenden. Aprenden artes, aprenden el valor de la vida, tienen danzas, tienen deportes, les enseñan a vivir con esperanza, a ver un mundo limpio y de paz. Y de pronto yo pienso en esta adolescente, Ahed Tamimi. ¿Qué educación recibió? ¿Qué educación reciben los niños palestinos? Si me permiten, tengo acá algunas cosas de los que aprenden en las escuelas
Por ejemplo, a un niñito de 7 años, por ejemplo, la descripción de Israel y los judíos en los libros de texto de la Autoridad Palestina. A un niño de 7 años, agrega la palabra correcta. Ellos, él, ella, es el comandante de las fuerzas islámicas para la conquista de Jerusalén. O si no, estudio de un poema sobre Palestina de Mahmoud al-Shalabi. Para mí la promesa del martirio es mi canción. Desde Jerusalén construiré mi escalera hacia la eternidad. El maestro debe desarrollar brevemente un pensamiento sobre Palestina. Por ejemplo, los corazones árabes son devotos a Palestina. Esperan el día en que podrán liberarla, echar fuera al ladrón agresor y regresar a Jerusalén. Esto se le enseña a un niño de 7 años. A un niño de 8 años. Somos la juventud y el mañana es nuestro. Marcharemos a pesar de la muerte. Adelante, adelante podemos construir. Dependemos de otros, podemos perecer, pero no seremos humillados. Esto es en las escuelas palestinas. O si no, muere como un mártir, defender nuestro héroe, nuestra patria. Objetivos específicos. La liberación de Jerusalén y su deber y su protección son deberes sagrados. El alumno debe desarrollar su amor por Jerusalén y su deseo de sacrificio para su liberación. Para un chico de 9 años, el padre, el profeta, hizo todo lo necesario para garantizar la seguridad y la paz de la población de Medina. Es por eso que llegó a un acuerdo con los judíos, pero los judíos, que como siempre no quieren que la gente viva en paz, conspiraron en contra de los musulmanes. Sin embargo, los musulmanes estuvieron atentos y falló la atroz intriga de los judíos. Los musulmanes, liderados por el profeta, los castigaron mediante muerte y destrucción. Lo que aprendo de esta lección: a sacrificar la vida propia y las posesiones terrenales por Alá y la patria, a soportar todas las dificultades y a creer en los decretos de Alá y en el destino que Él ha determinado. Los judíos son traidores e infieles. Y así puedo seguir. Y esto es lo que están aprendiendo en las escuelas. Esto es lo que están enseñando en las escuelas financiadas por las Naciones Unidas. Son escuelas que dependen de la UNRWA. Y los chicos estudian esto. Y entonces, ¿qué pasa? Esto se transforma en un semillero ¿de qué? De agentamimis o de terroristas como el muchacho de 17 años que asesinó a un judío y apuñaló a otros 2 y terminó muerto. Ahora, el mundo no ve esto. El mundo no presta atención a esto. El mundo no ve los campos de verano de Hamás, donde los niños aprenden tácticas de combate. Y esto no es nuevo. En 1952, las Naciones Unidas establecieron en los campos de refugiados palestinos, tanto en Gaza como en Jordania, escuelas. Esas escuelas fueron copadas por los grupos terroristas y en vez de enseñarle a los chicos para el futuro, se les enseñó tácticas terroristas. De ahí surgieron los fedayín. De esas escuelas surgieron los que ahora son dirigentes de los movimientos terroristas palestinos. De esas escuelas surgieron los Sinwar, los Hania, los Al-Zahar. De esas escuelas surgieron los Mahmoud Abbas, los Dahlan. No lo vieron antes las Naciones Unidas y no lo ven ahora. Y no se dan cuenta que con esas escuelas
están destruyendo generaciones enteras de palestinos. Porque en vez de enseñarles a construir, les enseñan a destruir. En vez de enseñarles el valor de la vida, les enseñan a desear la muerte. Y esto va a seguir mientras el mundo siga siendo ciego, mientras el mundo siga financiando esas escuelas del terror. Abran los ojos. Están siendo cómplices de la destrucción de generaciones enteras de chicos palestinos. Están siendo cómplices de la formación de nuevas juventudes hitlerianas, de nuevos pioneros y de nuevos valillas. Cerramos así esta edición del programa de Israel Winiki por Israel en Voz y volveremos una semana próxima a que nos cuente de la actualidad y de su opinión aquí en Radio Sefarad, en, como decíamos, por Israel en Voz. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.